Bueno, shalom, shalom y bienvenidos a nuestro estudio semanal. Tenemos en este día la aliyá número 7 de la Parashá Metzorah. Yo soy Yona, bendito sea el abacados. Y en esta aliyá de esta Parashá vamos a ver en este tema la importancia de la mujer en la santidad del pueblo. A veces pensamos que el Eterno como que no tiene tan en cuenta a la mujer en cuanto a la santidad del pueblo, pero la verdad es que esta aliyá nos habla de cuán importantes somos las mujeres en, en la santidad, para la santidad del pueblo. Barú atah Yudhei vajei Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Barú atah Adonai noten haTorah, Barú atah Adonai noten hakadosh Torah. Damos gracias al Eterno porque tenemos Torah, vivimos la Torah, nos deleitamos en la Torah y que el Eterno nos ayude a todos a poner por obra, en práctica, la Torah. Bendito sea el abacados. Contextualicemos un poco entonces. Tenemos esta porción de Baikra, de Levíticos 15, 29 al 33. Es bien corta esta porción, pero se refiere básicamente a las leyes y los procedimientos relacionados con la purificación de la mujer después de su unidad, de su periodo menstrual y después de el parto. Después del parto. ¿Tiene esto que ver con toda la congregación? Sí. ¿Tiene que ver con todo el pueblo del Eterno? Sí. Y uno preguntaría, ¿cómo puede ser que la unidad de la mujer por periodo menstrual o por parto tiene que ver con todo el pueblo de Israel? Eso es algo muy particular, muy particular. Entonces dice en el verso 28, en el octavo día de su unidad, la mujer que tiene su flujo de sangre, ella llevará por sí misma dos palomas o dos pichones y los traerá al Cohen, al sacerdote, a la entrada del Mishkan, del testimonio. Y el Cohen ofrecerá una de esas palomas, de esos pichones, como ofrenda de pecado y la otra como ofrenda de ascensión o la. Así el Cohen hará expiación para ella delante de Adonai Yuhei a causa de su flujo inmundo. Cuando una mujer está en estado de nidad por el periodo menstrual o porque tiene un bebé, ese flujo es un flujo inmundo, sí. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Y cuando sale esa sangre es porque ya no hay vida, pues porque ya hay la vida que tenía que tener esa mujer, no, ya no está. Entonces, bien sea porque ya tuvo el bebé o bien sea porque en su periodo menstrual, pues ya no se logró fecundarse ese óvulo. Entonces, esa sangre que era vida dentro de ella, al salir ya no está llevando vida. La pureza y la santidad nos compete a todos. Es una cosa que tiene que ver con todos nosotros. En la tradición judía, y aquí voy a ser muy enfática, en la tradición judía, porque no es parte de un rito de pureza de otros pueblos, de otras naciones, de otras lenguas y de otras tribus. No, es en la tradición judía. La pureza y la santidad son fundamentales para la relación entre Adonai y el pueblo de Israel. Es decir, dioses, falsos dioses, que sabemos que esos falsos dioses son demonios, ellos piden inmoralidades. El demonio pide inmoralidades, los demonios piden inmoralidades. En cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Siempre que un demonio que quiere de la gente que está adorando X o Y cosa que no es el eterno, ese tipo de cosas, ¿qué quieren esos espíritus? Quieren que las personas no vivan en pureza y no vivan en santidad. Para nosotros, la pureza y la santidad nos estrecha en una relación con Adonai. Y la pureza de uno solo es la pureza de todos. Y la impureza de uno solo es la impureza de todos. Por eso el Eterno nos dice, aún a las mujeres, una sola mujer que no esté cumpliendo con, con el ritual de la mitad, de limpiarse, de purificarse,
una sola mujer impurifica a todos. O sea que a todos nos compete lo que una sola mujer hace. Las leyes y los procedimientos relacionados con la purificación eran esenciales y son esenciales para mantener la pureza y la santidad en la comunidad. Es decir, una persona, por una sola persona, la comunidad, el pueblo de Israel puede estar impuro, sí, pero es que es el pecado del otro, no es el mío. Es verdad, es verdad. Pero ¿qué sucede? Sucede si tienes una canasta de manzanas y hay una manzana podrida, una sola manzana podrida, te va a dañar las otras manzanas. Un costal de papas con una sola papa podrida, todo el costal huele a podrido. Y si no sacas rápidamente esa papa, va a dañar todas las demás papas. Eso es una cosa que es una realidad. Y hay algo muy interesante aquí con respecto a la nidá y la brit milá. Es decir, la nidá, la nidá, la purificación de la mujer y la brit milá, que es el pacto de circuncisión. La nidá eh, se hace a los 8 días. Aquí tiene una A adelante, no, aquí obviele esa A, no se me fue. La nidá a los 8 días del periodo menstrual. La brit milá a los 8 días del nacimiento. Otra característica, ambos son para pureza familiar y del pueblo. ¿Cómo puede ser? La nidá y la brit milá son para purezas del pueblo. Sí, sí, tanto lo uno como lo otro. Qué particular que encontramos a Miriam, a Joseph y a Yeshua llegando al templo con 8 días de nacido. Es decir, que Miriam estaba haciendo su proceso de purificación y al mismo tiempo le estaban haciendo la Brit Milá a Yeshua, porque tanto 8 días de una como 8 días de la otra. Es muy interesante eso. Claro que luego de tener un hijo hay otros procesos que son hasta 40 días, pero la palabra sí es muy clara, sí es muy clara. Cuando dice, esa primera semana la mujer está impura, luego tiene que hacer el proceso de purificación y luego tiene otros 33 días para seguirse recuperando. En ambos casos, tanto en el proceso de nidá como en el proceso de Brit Milá, en ambos casos hay derramamiento de sangre. Cada vez que haya derramamiento de sangre, se requiere purificación que incluye ofrendas y migbe. Cuando estamos hablando de ofrendas, las ofrendas no tienen que ver con el dinero. Al Cohen, al sacerdote en el templo, en el Mishkan o el Beit HaMikdash, no se le llevaba el dinero, se le llevaban las palomas, los pichones, se les llevaban los carneros, se les llevaban los toros, no se llevaba el dinero. Las ofrendas bíblicamente hablando, desde la Torah, toraicamente hablando, las ofrendas casi nunca tienen que ver con dinero. Casi nunca tienen que ver con dinero. Sí hay unas que son de dinero, pero por lo general en este tipo de casos no tienen que ver con dinero. Eso es muy importante porque cuando pensamos en ofrenda, cuando uno le dice a alguien, ¿cuál es la ofrenda que usted trae para hoy al Eterno? Inmediatamente la persona manda su mano al bolsillo, a su cartera, pensando es dinero. No, no. Hay otras cosas que son muy, muy importantes, como es el uno presentarse al Eterno de todo corazón. Otra de los, que, otra cosa más que hay aquí en ambos casos, en la Nidá y en el Brit Milá, es la identidad con la Torá, con el Eterno. Cuando nosotros entendemos el proceso de Nidá y cuando entendemos el proceso de Brit Milá, nos reconocemos como parte del pueblo de Adonai, Yud Hei Vav Hei. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que el Eterno nos dice, a nosotros háganlo. Vamos a poner un ejemplo. Alguien me dice, yo no creo en Yeshua, yo no creo en Yuhei Babhei, yo puedo hacerme el proceso de purificación de la nidad y puedo hacer, mira, sí, sí, puede hacerlo, sí. ¿Está obligado? No. El hecho de que practique este tipo de purificaciones hace que la persona entre en una identidad con el Eterno y hacer parte del Eterno. No, 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 no. La intención con la que se hacen las cosas,
la intención. Hay muchas personas que pueden estar haciendo unos procesos, unos mikvehs, unos procesos de purificación que no tienen nada que ver con el Eterno, pero es una ofrenda, pero no es del Eterno, pero es una purificación de una mujer después de pasar su periodo menstrual o después del embarazo, sí, pero no tiene nada que ver con el Eterno. No, no hay nada que uno pueda decir, no hace parte del pueblo. El verso 31 nos dice, de esta forma, ¿de cuál? Pues de lo que estamos hablando, de lo que acabamos de hablar, de la purificación que se debe de hacer cuando la mujer tiene su proceso de nidá, cuando la mujer tiene su periodo menstrual o cuando tiene un hijo. De esta forma, ustedes separarán a los hijos de Israel de su inmundicia. Es decir, una mujer que no hace ese proceso de migbe, de purificarse, ya no se llevan, no hay palomas, no hay tórtolas para llevar, no hay Bethamikdash, no tenemos a un Cohen Gadol como para uno decir, vamos a hacer este proceso. No, no. Pero ese proceso de purificarnos, de entrar, sea en un río, en el mar, en la ducha, agua que corra, y al octavo día, totalmente, dejar que el agua corra desde tu cabello, todo totalmente, y hacerlo con la intención de, este es mi proceso de migbe, de purificación. Hay que hacerlo. Y si no lo hacemos, ¿qué dice el Eterno? Si no lo hacemos, nosotros estamos trayendo inmundicia, dejando en inmundicia nuestras casas. En cambio, que el Eterno dice, pero cuando la mujer hace ese proceso consciente. Esto es un asunto que tiene que ver con el cuerpo, pero tiene una amplia injerencia en el mundo espiritual. Porque de esta forma, ¿cómo? Porque yo haga una migbe, con eso separo a mis hijos para el Eterno, los separo de la inmundicia. Sí, si el Eterno dice que así es, así es. Si cada vez que nosotros nos duchamos o vamos al río o vamos al mar, nosotros nos sumergimos totalmente, dejamos que el agua corra totalmente y le decimos al Eterno y oramos y le decimos, Padre, gracias por este migbe, esta migbe de purificación. Eso hace que nuestros hijos estén limpios. Sí, sí. Ah, pero yo no me quiero bañar. No, hay que bañarse, hay que ducharse, hay que hacer migbe. Y si convertimos cada ducha que tuviéramos, cada baño que tuviéramos, cada vez que nos bañáramos, que nos ducháramos, lo convirtiéramos en una migbe. Después de que te lavas el cabello, el cuerpo, una migbe. Mira lo que el Eterno está diciendo aquí. Ese detalle, eso de hacer esa migbe, hace que nuestra familia, nuestros hijos, no carguen inmundicia. Y si no cargan inmundicia, mire esta promesa tan especial para que ellos, nuestra familia, no mueran en un estado de inmundicia por profanar mi Mishkan, el cual está allí con ellos. En ese tiempo estaba el Mishkan ahí físico. Ahora nosotros somos este Mishkan portátil. El Mishkan era portátil, nosotros somos un Mishkan portátil, es decir, nosotros somos el Mishkan, somos el tabernáculo, somos el templo del Ruach HaKodesh y no podemos profanarnos. Veamos entonces acerca de cómo las mujeres y la pureza jugamos un papel tan importante. La mujer tiene un papel importante en la conservación de la pureza y la santidad en la familia y en la comunidad. El comportamiento de la mujer por sí misma puede determinar el grado de pureza o impureza de la sociedad. ¿Cómo nos damos cuenta que una familia, una sociedad, una comunidad, una tribu, un pueblo, una nación, un estado está mal? Mira a las mujeres, mire las mujeres. Con que usted mire una mujer, usted mira a las mujeres, pero una sola no. No mirarlas como, no lujuriosamente ni nada de las cosas, no. Cuando miramos, cuando observamos cómo es el comportamiento generalizado de las mujeres en una comunidad, en un pueblo, en una nación, en un estado, en una tribu, cuando miramos a esas mujeres nos damos cuenta cómo está la sociedad. En una sociedad donde encontramos que la gran mayoría de mujeres está vestida con poca ropa, que la gran mayoría de mujeres está en un estado de hipersexualización, donde la gran mayoría de mujeres
está fumándose o fumando, no sé lo que sea, cualquier tipo de cigarrillo, está drogándose, está alcoholizada, es promiscua. Cuando nosotros vemos el comportamiento, solamente con ver el comportamiento de las mujeres, el generalizado, nos damos cuenta cuál es el grado de pureza o impureza de esa sociedad. Como la mujer se comporte en su día a día, en lo normal, ahí nos damos cuenta cómo está esa sociedad. No necesitamos ni siquiera indagar más allá. Como sean las mujeres, como sean las mujeres de una sociedad, tal es esa sociedad. Como sean las mujeres de una casa, tal es ese hogar. Queremos saber qué tanta pureza se maneja en un hogar, qué tanta santidad se maneja en un hogar. Veamos las mujeres. Miremos cómo nosotras nos comportamos en nuestros hogares. ¿Cuál es el comportamiento generalizado de madre, hijas, sobrinas, primas, nietas? ¿Cuál es el comportamiento generalizado? Y nos vamos a dar cuenta qué grado de pureza o impureza tiene esa familia. En el verso 33 dice, tal es la ley para una persona que tiene flujo. Es decir, una mujer con su flujo está diciendo, haga migbe al octavo día. Claro, todos los días se está haciendo, se está aseando, pero al octavo día haga migbe. En esta parasha, en la aliyá anterior a esta, encontramos también que hay unas indicaciones muy específicas también para el hombre que ha tenido una emisión de semen que lo hace inmundo. Entonces, el hombre que practica el onanismo, ¿qué es el onanismo? Pues la masturbación. El hombre que practica el onanismo, ¿está inmundo? Sí, está inmundo, está inmundo. ¿Por qué? Porque resulta que el semen es sangre, es vida. Ahí hay vida, vida. Que no tenga esos glóbulos rojos que lo hacen ver, bueno, los que saben más de todo esto de salud, saben que no tiene, el semen no tiene lo que hace que tenga ese color rojo de la sangre, pero la vida como tal sí está allí, todo lo demás sí. Entonces el Eterno dice, esta es una ley y es una ley del Eterno. No es una ley de un hombre. Ah, no, es que eso de hacer migbe, eso es un invento de los hermanos Yehudí, de nuestros hermanos judíos, porque ellos quieren ser muy extremistas. No, aquí está, el Eterno lo dice claramente en su palabra. Esta es la ley, es una norma, es un mandato. Yo no lo quiero cumplir, dice alguien. No me gusta, hable con el Eterno a ver qué tan posible es que Él quiera cambiar su palabra, porque escrito está. Él dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ni una tilde, ni una yud, ni una jota, ni una yud, ni un acento pasará. Dice el verso 33, para la mujer en midad durante su periodo menstrual, para la persona, hombre o mujer con flujo, y para el hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que está inmunda. Entonces, un hombre, un hombre, se contamina si tiene, eso es una pregunta que te la vamos a hacer, pero mejor pensemos, todas las personas con el solo hecho de tener flujo, de tener sangre, ¿se contaminan? Sí. En la época antigua, cuando no existían todo esto que existe hoy en día, que tampones, que toallas higiénicas, que los panties que son para el nidá, para el periodo menstrual, cuando no existía nada de eso, la gente se colocaba en trapos, que es lo que la palabra llama trapos de inmundicia. Que es tela, una tela que las mujeres podían colocarse para cuando tenían su periodo menstrual. Quien tocaba esa tela quedaba inmunda. Esa persona estaba inmunda hasta la noche. Hay una pregunta, ¿puede el esposo y la esposa? Aclaro esto porque bíblicamente, toraicamente, no existe esposo y esposo, no existe esposa y esposa, no. Existe un hombre y una mujer. Punto. XX y XY, no más, así. Mujer, hombre, no más. Tener relaciones sexuales durante el tiempo de nidad, del periodo menstrual de la mujer, es posible? ¿Puede el esposo y la esposa tener relaciones sexuales durante el tiempo de la nidad de la mujer? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el Eterno, acabamos de leer aquí, que si la tiene, esa persona es inmunda, es inmunda.
¿Qué necesidad hay de volverse inmundo? No, no. El Eterno nos manda a las mujeres que nosotras también nos demos nuestro lugar, nos respetemos. En ese proceso en la que la mujer está inflamada, hay dolor de cabeza, hay cólicos menstruales, todo nuestro sistema reproductor está un poco inflamado. ¿Qué necesidad hay? Quedan todas las demás semanas. ¿Qué necesidad hay en ese momento? No. Miren lo que nos dice aquí el Eterno en su palabra, en Hebreos, en Hebreos 13:4, honrar el matrimonio siguiendo las instrucciones para que el Eterno nos da en su palabra. El matrimonio es honroso en todo sentido y en particular el sexo dentro del matrimonio es puro, pero con unas condiciones. No es venga que cualquier cosa puede hacerse, no es verdad, porque también está escrito que la mujer no debe perder su uso natural. Así que no podemos tampoco profanarlo. Y una mujer se profana y su hogar se profana su familia, se profana la sociedad. Pero Yuhebahei en verdad castigará a los fornicarios y a los adúlteros. El Matillaj 9:20-21, una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás, ¿a quién? A Yeshua, y tocó su tzitziot, los de su talit, pues ella se dijo a sí misma, si solo pudiera tocar su sid, seré sanada. Aquí hay algo muy especial, hay una declaración muy especial. Y esta mujer sabía, todo el que me toca a mí queda inmundo, pero este hombre, hablando de Yeshua, tiene tal grado de santidad que su santidad a mí me sana. Su santidad a mí me sana. Cuando una persona está, está impura, está impura, no debe de decir, no, yo me quedo en la impureza. Cualquiera sea la impureza que se esté viviendo, no tiene que ser solamente de mi edad, no, cualquier tipo de impureza. Una persona se siente impura y entonces dice, no, justamente ahora mejor me alejo del Eterno, ¿cómo me voy a acercar a Él? No, al contrario, al contrario, al contrario. Con mayor razón hay que buscar a Yeshua, con mayor razón hay que buscar del Eterno, con mayor razón. Nosotros no podemos pensar, no, porque en algún momento hice esto, aquello, lo otro. Entonces una persona dice, no, ya usted queda descalificado, descalificada. Esta mujer tenía un flujo de sangre de 12 años, estaba supremamente descalificada por la sociedad, por el pueblo, pero ella sabía, yo puedo venir a Yeshua, yo puedo venir a Yeshua. Y Yeshua volviéndose la vio y dijo, ten ánimo, hija, tu confianza te ha sanado. Y quedó sana al instante. Cuando Yeshua llegó a la casa, bueno, ya luego cuentan la historia de la niña a la cual Yeshua sana. Pero mire qué especial, qué especial. Él no le dijo, ¿usted por qué me tocó? Usted, una mujer inmunda, impura, porque no, no, él sabe cuál es el tipo de poder que él tiene. Entonces, vemos entonces, él está hablando acerca luego llega a la casa de un oficial y ve que la gente tocaba flauta y la multitud en alboroto. Y dijo, todos fuera, la niña no está muerta, solo está durmiendo. Y ellos se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se difundió por toda la región. ¿Cuál era o qué era aquí lo, lo tan trascendental en cuanto a esta aliyah? Es que la impureza de la muerte, porque ya no había vida en ella, ya no estaba ese aliento de vida en la niña, la impureza de la muerte, ni siquiera eso ensucia, daña o descalifica a Yeshua. No importa el estado en el que una persona esté, puede estar en una condición deplorable, ya casi que de muerte, y todos pueden decir, no, 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 esta persona ya está muy mal. Pero si tú permites que Yeshua que entre a tu vida, a tu casa, a tu hogar, Él puede hacer todo de nuevo. Él puede hacer que resucite.
aún esta niña muerta. Una persona puede decir, no, yo nunca hice purificación y por eso en mi casa nunca hice migbe y por eso en mi casa pasa esto y esto y esto. Pues rápido, rápido, rápido hacer migbe, migbe de purificación y a orarle al Eterno y a decirle, Padre, Padre, límpiame. Bendito sea el abacados, es que tenemos un amo maravilloso, bendito sea el Eterno. Esta porción entonces nos describe lo que es el periodo menstrual, lo que es lo que la mujer debe hacer para purificarse, cómo esa purificación de la mujer permite que su casa, su comunidad, el pueblo de Israel esté en bendición. Queremos como mujeres traer santidad a nuestra casa, migbe, migbe. Padre, te metes a la ducha y le pides al Padre, o vas al río, o vas al mar, agua que esté corriendo, lavas desde tu cabello todo tu cuerpo, y cuando te estés lavando, le dices que aún sea lavada tu familia, lavado nuestro pueblo. Cada una de nosotras, las mujeres, tenemos un enorme privilegio, y es que haciendo migbe, como lo acabamos de leer en la palabra, nuestra familia es purificada, purificada, porque hacemos migbe, porque nosotras entramos a hacer purificación, a lavarnos, y el Eterno, si lo hacemos no solamente porque nos vamos a duchar y ya, nos queremos mojar y ya no, lo hacemos con la intencionalidad de agradar al Eterno. Entramos orando a la ducha. Eso es un privilegio. Entramos orando al agua, al río, al mar, por nuestras familias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Heh Vah-Heh noten haTorah. Baruch atah Yud-Heh Vah-Heh noten HaKadosh Torah. Bendito sea el Abacadosh que nos permite llegar a este momento para aprender la importancia de la mujer en la santidad y la purificación de su pueblo. Shalom, shalom.